Gracias por Santiago. Santiago. Gracias a todos. Para los que no me conocen, yo soy Rodolfo Cacciota, gerente de transporte. Y como dijo Santiago, la idea no es hablar de coberturas, sino tratar de entender cómo de un buen análisis podemos generar un buen negocio y una mejor oportunidad. No tengo la facilidad de algunos, así que me hice un cheque. Pero bueno, como les dije, la idea de la charla es entender cómo de un buen análisis podemos generar un buen negocio. Un buen negocio es rentabilidad para todos y, digamos, generar una relación con un cliente a largo plazo. Cuando hablamos de análisis de riesgos, hablamos de meternos en la operación del cliente para tratar de entenderlo. ¿Sí? Muchas veces, lamentablemente, el mercado trabaja con 2, 3 datos, cuánto mueve, cuánto por camión, a veces ni sabe la cobertura que quiere. Bueno, la idea de un análisis de riesgo es justamente desmenuzarlo. No siempre la responsabilidad máxima que se necesita es la misma para todo tipo de tránsito ni el apetito de riesgo de los clientes es el mismo. Entonces, en la medida que uno va obteniendo esa información, le va haciendo el traje a medida. Eso por una parte. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, todo esto se traduce en mejor cobertura, mejores deducibles, mejor tarifa, porque yo tengo el riesgo más acotado, o sea, no todos los camiones valen lo mismo. Tengo las medidas de seguridad adaptadas a cada tipo de riesgo, porque no todo tipo de tránsito requiere el mismo tipo de medidas de seguridad. Y Y lo que tenemos que entender, digamos, que a veces es lo que más nos cuesta que nos entiendan, es que cuando recibimos un pedido de cotización y repreguntamos, no estamos tratando de poner peros, sino de tratar de hacer desde el escritorio, que no es lo mejor, este tipo de análisis, ¿no? Así que bueno, digamos, lo que hay que entender es que el análisis técnico no es un obstáculo para la generación de un negocio, sino que ayuda a la generación de un mejor negocio. Que técnica y comercial van de la mano, digamos. Nosotros estamos para ayudarlos a vender, no para ponerles palos en la rueda, y que entendemos que ese camino y ese tipo de relación es algo estratégico, digamos. Sentarnos, tener la oportunidad de sentarnos con sus prospectos o sus clientes y poder hacer este tipo de trabajo nos permite una mejor suscripción. Mejor suscripción, mejor oportunidad de generar el negocio. Así que sin más, los dejo con los chicos de ARM, que son proveedores nuestros en este tipo de análisis. Cuando se nos abre la puerta con el cliente, a veces lamentablemente primero entramos en el riesgo y a medida que el riesgo va caminando empezamos con los endosos para corregir todo lo que se hizo mal de entrada, ¿no? Siempre y cuando no exista un siniestro en el medio. Porque cuando existe un siniestro en el medio, ya está. Y ya está. Así que bueno, sin más, los dejo con Gonzalo y con Sebastián, que les van a explicar básicamente cómo se hace este tipo de análisis. Bien. Mi nombre es Sebastián Serio, trabajo en ARM bueno, primero en seguros hace 20 largos de años, aunque no parezca, y en Marín desde por lo menos 15 años, arranqué con una persona que está por acá, y en ARM desde 2016, haciendo análisis de riesgo y viendo riesgos, ¿no? Como recién decía Rod. Y viendo riesgos es como vos te das cuenta lo que después va pasando dentro de un riesgo que no es una foto, sino una película. Y para no seguir spoileando, como decía antes otro muchacho, bueno,
Un gusto conocerlos. Mi nombre es Gonzalo Delgado, soy director y socio de ARM, licenciado en seguros, posgrado en evaluación de proyecto de inversión, máster en finanzas, hasta el año pasado docente en el posgrado de seguros de la Universidad de El Salvador. Hoy vamos a hablar de análisis de riesgos, como bien dijo Rodolfo, y no pretendemos enseñarles de seguros. Y no pretendemos porque Rodolfo, y no lo digo porque sea un amigo y porque sea el anfitrión, es de las pocas personas que realmente conoce técnicamente del seguro de transporte en Argentina. Es decir, nadie mejor que él para dar una charla técnica. No es entonces el objetivo de este encuentro. Eso lo van a poder ver con Rodolfo. Vamos a tratar de empoderarlos con buenas prácticas de entender puntos de dolor, donde los clientes, donde les aprietan los zapatos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas y las observaciones que mínimamente tienen que tener como para identificar estas oportunidades, tomar nota, compartírselas a Rodolfo, y Rodolfo va a saber muy bien qué hacer con esa información. Esto del análisis de riesgo, claro, las personas somos finitas, digo, en términos de que no tenemos la capacidad de ver a todos los clientes. Por lo tanto, es muy importante esta información que mínimamente necesita Rodolfo, y después si él considera importante y necesario ir a terreno, también de vuelta, y no porque sea amigo y porque sea el anfitrión, es de las pocas personas que va al terreno, que va a la calle, que conoce a los asegurados. Y un cliente, cuando contrata una póliza, lo vamos a ver en la presentación, lo primero que está buscando no es el seguro como instrumento de transferencia del riesgo. Está buscando que lo ayuden a entender su exposición, saber cuáles son las decisiones de mitigación que debería de tomar y finalmente, sobre el riesgo residual, tomar una decisión. ¿Cuál lo quiero sostener? ¿Me la quiero bancar? ¿Los siniestros que me puedan pegar? ¿Y cuáles quiero utilizar el seguro como instrumento de transferencia? Así que vamos a tratar de abordar todas estas cuestiones. No tengo el mouse. ¿Corren ustedes? Perdón. Para arriba, sí. Los años se me hacen cuerdos. Allá, ¿no? ¿Otra vez? Tampoco. Botón grande. El botón grande dice R, ¿eh? El puntero. ¿Sí? No, ando avanzando y lo probamos. Vale. ¿Sí? Bueno, vamos. La idea de la charla vamos a tratarla en 3 instancias. Vamos, como bien se dijo al principio, a hablar de la importancia de los análisis de riesgo. Necesitamos conocer a nuestros clientes. Nuestros clientes quieren compartir información con nosotros. Ahora sí. Baja, a ver. Seguro, mira que no está funcionando. De la mano, entonces. Ahí va. Bueno, ahí hay que darle. Bueno. Entonces, análisis de riesgo. Necesitamos entender a nuestros clientes y nuestros clientes quieren compartir información con nosotros. No es verdad que molestamos a un cliente por pedir información. El cliente tiene activos que quiere asegurarlos y quiere que estén bien asegurados. Y para estar bien asegurados, nosotros necesitamos pedirle mucha información y los clientes están dispuestos a compartir esa información. Lo que es importante es saber qué preguntarle, porque no a todo. Si hubiese un manualcito que nos permita saber toda la misma información para todos los clientes, bueno, nos memorizamos eso y es mucho más fácil. No es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil y eso lo vamos a ver ahora. Análisis de riesgo para conocer a los clientes. Ahora, la charla de hoy vamos a charlar de transportes. El gran problema que tiene transportes en la Argentina es el tema del robo. Y no es necesariamente la mayor fuente de pérdida que tienen las compañías de seguros. Vamos a hacer también un análisis de la siniestralidad y vamos a ver dónde le aprietan los zapatos a las compañías. Y no necesariamente es robo. Pero el robo es importante entenderlo porque en función del riesgo de robo las compañías determinan medidas de seguridad. Y en función de esa determinación de medidas de seguridad el cliente tiene 2 fuentes de erogación de sus inversiones. Por un lado la póliza, pero por otro lado las medidas de seguridad. Generalmente mucho más que lo que paga de seguros. Entonces hay que entender bien cómo es la exposición a riesgo de cada uno de los flujos logísticos que tiene el cliente para determinar un programa de gerenciamiento de riesgos. Y después también es importante aprender de la siniestralidad. Es decir, hay 2 formas de aprender de la siniestralidad. Los golpes que nos pegamos nosotros y los chichones que nos generamos en la cabeza o la siniestralidad que tiene el mercado. Integrity tiene mucha información de la siniestralidad y puntos de dolor que mayormente tiene la industria. Entonces también es importante empoderarse de esa información para que cuando uno se da vuelta y habla con los clientes, puede decirle con autoridad, mira, suele pasar esto, debería, más allá que a vos no te haya pasado nunca, ¿no? Porque lo que suelen decir los clientes es, a mí nunca me pasó. Bueno, estadísticamente la probabilidad de que te pase está más cerca si nunca te pasó.
Entonces, también entender qué es lo que está pasando en la siniestralidad es información de valor para los productores para que tengan mejores conversaciones con sus clientes. Bueno, sin diagnóstico no hay tratamiento, por eso existe el médico clínico, ¿sí? Nadie se va a operar de apendicitis sin pasar antes por el médico clínico. Lo mismo pasa en cualquier tipo de seguros en general y en transportes en particular. Necesitamos hacer análisis para que la cobertura se ajuste a la exposición a riesgo. Si no, estamos emitiendo una póliza que nos va a dejar muchos deditos afuera, donde la póliza como instrumento de transferencia no necesariamente coincide con la exposición a riesgo que tiene el cliente. Ya lo vamos a ver, perdón, pero se le da la pastilla, ¿no? Al cliente. O sea, se le pone medidas de seguridad sin conocerlo. Digamos, como un clínico que no te ve y te da la pastilla directamente. Bueno, acá pasa lo mismo cuando no se analiza. Muchos deben haber visto gráficos parecidos a esto, pero básicamente es el círculo de Deming, de proceso de mejora continua. ¿Esto qué significa? Habitualmente en seguros lo que encontramos es cuando estamos ante un riesgo, lo que buscamos es al seguro como instrumento de transferencia para transferírselo a la compañía de seguros. Cuando se toma esa decisión de pasar de tengo necesidad de un seguro a directamente buscar una póliza y tirarle el muerto, lo digo en términos figurativos, tirarle el muerto a la compañía de seguros, ahí estamos omitiendo algo muy importante, que es todo este proceso de acá. Y ahora lo vamos a charlar. Primero tenemos que establecer el contexto. ¿Es realmente lo que tengo un problema por delante, algo que puede afectar mi patrimonio? Si lo que estamos ante un problema, bueno, perfecto. ¿Cuáles son los riesgos en la operación de transporte que tengo? ¿Todos mis flujos logísticos tienen la misma exposición a riesgo? Vamos a llegar a la conclusión de que no todos los flujos logísticos del cliente tienen la misma exposición a riesgo. ¿Están bien ponderados esas exposiciones que tenemos de cada uno de esos flujos logísticos? ¿Diseñamos un plan para mitigar la exposición a riesgo de cada uno de esos flujos, o al menos de los que mayor impacto y probabilidad en términos de frecuencia e intensidad nos puedan generar? ¿Lo estamos haciendo, ya sea nosotros o contratando interpósitas compañías para que mitiguen la exposición a riesgo de ese flujo en particular, que es el que puede generarnos un desvío en el patrimonio? Si hicimos todo esto, entonces es un riesgo que naturalmente empezó acá, se fue atenuando y tenemos un riesgo residual. Y ahí viene la decisión del cliente y el apetito de riesgo del cliente. ¿Cuánto de ese riesgo lo quiero sostener y cuánto quiero buscar en el seguro un instrumento de transferencia? Porque si no hacemos todo esto, y a Rodolfo lo que le estamos dando es movimiento anual estimado, límite máximo por medio de transporte, tipo de carga y entre comillas la siniestralidad, porque a veces nos equivocamos o omitimos parte de la siniestralidad, Rodolfo, ¿qué va a hacer? Lo que hace cualquier suscriptor en el mercado, no solo en argentino, en el mundo. La falta de información se llena con prima. Entonces él se va a cubrir. Y si él se cubre y ustedes van con esa información al cliente a cotizarle y hubo otro productor que hizo mejor los deberes, no van a ser competitivos y van a perder. Y van a perder y se van a quedar con el imaginario de que Rodolfo es caro. Y no, Rodolfo no es caro. Rodolfo cotizó con la poca información que se le entregó. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Siéntanse libres de interrumpirme, igual como bien dijo Brenda, va a haber un espacio para que haya preguntas, ¿sí? El riesgo de transporte es un riesgo muy dinámico. No es verdad que el riesgo que se suscribe en el día 1 termina de la misma forma en el día 365. En el medio pasan un montón de cosas. Y renovar igual es un peligro. El copy-paste, el Renovar igual es un peligro. no funciona, créame, en serio. Creo que son pocos los riesgos que el copy-paste funciona, pero particularmente en transporte puede ser tremendamente riesgoso. Podemos estar dejando muchos deditos, esto que le decía, entre el interés asegurable y el seguro como instrumento de transferencia afuera, y eso nos vamos a dar cuenta con un siniestro. Y ya es tarde. Ya con el siniestro, ustedes saben, con las primas deprimidas, es muy difícil atender siniestros graciables. Entonces, estamos ante un riesgo que es muy dinámico, muy volátil, y que está afectado por factores endógenos, donde no necesariamente el cliente los puede controlar. Entonces es muy importante entender. Argentina es un electrocardiograma. ¿Qué les voy a decir que ustedes no sepan? Cambian las reglas de juego todo el tiempo. Y eso afecta, entre otros riesgos, también al seguro de transporte. Nada que ustedes no sepan, tenemos 3 instancias con un cliente en transporte, igual que en muchos del resto de los riesgos. Lo tenemos en instancia del prospecto, como asegurado, y
viene la instancia de renovar esa póliza. Entonces, vamos a avanzar en cada una de ellas. Pero en la parte de prospectos, tenemos un cliente que nos dio una póliza y que nos dijo, che, fíjate a ver si me podés mejorar el costo 10, 15, 20%, o aparte de eso, conocemos al cliente, conocemos su exposición a riesgo. La charla de hoy tiene que ver con esto, ¿no? De tratar de conocer a ese cliente y no simplemente que nos dé una póliza para tratar de mejorarle los costos y nada más. Durante la vigencia de este cliente como asegurado, pasaron cosas, como dijo un expresidente. Es decir, la exposición al riesgo del cliente cambió. ¿Tenemos a alguien adentro de la operación del flujo del cliente que nos habla al oído y que nos diga, che, mirá que cambió esto, cambió lo otro? ¿O emitimos una póliza en el momento cero y nos reconectamos para la renovación, para tratar de renovarla? Tratar de mantener ese vínculo cercano con el cliente para conocer los cambios en esa exposición a riesgo va a potenciar la instancia de renovación. Hay un concepto que tiene que ver con... seguro saben que es un derivado financiero, es decir, en las finanzas existe lo que se llama información simétrica o asimétrica. Los mercados financieros son mercados de información simétrica, casi perfecta. ¿Eso qué significa? Que todos acceden a la misma información y unos toman decisiones de vender acciones y otros de comprar acciones. Bueno, el seguro es una derivada de la actividad financiera. Sin embargo, no se rige por el mismo principio de información simétrica. ¿Eso qué significa? Que hay alguno que tiene información que no la tiene el otro y bueno, y ahí empiezan los problemas técnicos comerciales que no ayudan en las renovaciones fundamentalmente. De compañía a compañía o de ¿no? Claro, ni hablar, ahí tampoco hay información simétrica. No. Volatilidad en la siniestralidad. Y esto tiene que ver con las dinámicas propias de la piratería del asfalto, por sobre todo. Donde la piratería del asfalto no es un riesgo estático, es decir, no es que siempre roban la misma carga en la misma zona, de la misma forma. No, esto va mutando constantemente. Entonces también es importante entender, pues nos va a potenciar en la venta con nuestros clientes, cómo se comporta la piratería y por lo tanto cómo se va a comportar la siniestralidad. La presión sobre los precios en cualquiera de estas tres instancias, ya lo hablamos, la falta de información se llena con prima, con lo cual si queremos que Rodolfo Integrity pueda ser más competitiva y les entregue coberturas más amplias, con precios más convenientes, hay que empoderarlos con información. Incluso invitarlo a Rodolfo que se siente con sus clientes. Él va a estar chocho de la vida porque le encanta, es de las pocas personas que le gusta embarrarse, meterse en el barro. Y eso no lo hace porque quiera ser el ojo del gran hermano y que los quiera controlar. Porque él sabe que necesita esa información para acercarle mejores condiciones de cobertura y de precio. Si es que no la tiene antes. Si es que no la tiene antes. Pero como es dinámico, cambió. De los 20 años. De los 20 años cambió ya. ¿Con qué nos encontramos a diario en la etapa de un prospecto? Bueno, el tiempo es tirano. No tenemos tiempo para cotizar, no me pidas más información, Rodolfo, porque no llegamos, vamos a perderla porque el productor X ya le presentó el costo al cliente. Bueno, podemos eventualmente presentarle al cliente una cotización, cobertura, precio, ad referéndum de conocerlo más y mejor, consiguiendo más información. Y por ahí se puede mejorar, dar coberturas mayores, menores deducibles y un precio más competitivo, con más información. Eso muchas veces en algunas cotizaciones está cuando los riesgos entendemos lo ameritan, tenemos la condición que en caso de suscribirse nos queremos sentar con el cliente entre los 30 días, digamos, que es el periodo en el que vos tenés para acomodar todos los baches de cobertura que vas a encontrar, ¿no? Bueno, tomen ventaja de eso, porque eso los va a ayudar al cliente, es decir, no se quedan con una única y definitiva propuesta para el cliente. Eso podría mejorarse si le dan la oportunidad de sentarse y conocerlo más. Información parcial. Fíjense el desafío que tiene Rodolfo para poner precio en riesgo. Le estamos hablando, les llevamos como información el tipo de carga, cuando les voy a demostrar ahora dentro de un ratito que el tipo de carga no es lo que mayormente explica la exposición a riesgo. El tipo de carga no es lo que mayormente explica la exposición a riesgo. Le hablamos de ámbito de cobertura, pero no conocemos en profundidad al cliente, con lo cual no tenemos bien mapeado todo su flujo logístico. Le decimos territorio nacional, bueno, arreglate con eso. Responsabilidad máxima por viaje, asumiendo de que todos los tránsitos tienen la misma exposición a riesgo, lo cual no es cierto. Pero él, como tiene poca información, tiene que pensar que todos los movimientos del cliente llevan la responsabilidad máxima.
El movimiento anual, muchas veces nos olvidamos de algunos ceros, y la siniestralidad, a veces la incurrida, y, a veces la pagada y no necesariamente la incurrida. Es muy poca información para tomar decisiones de cobertura, precio y plan de mejora. Vamos a hablar de este tercer punto que está muy asociado al tema de property, traído al mundo de marinos. Entonces el análisis está hecho en bases históricos, eso lamentablemente no nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, y Rodolfo tiene que tomar la decisión con la poca información que tiene en función de su olfato. No lo ayudamos. No ayudarlo a él significa no ayudarse a ustedes, ¿eh? Ese es el mensaje al final del cuento que se quiere compartir. Y la falta, bueno, la incertidumbre, ya lo dijimos, la falta de información se llena con prima. ¿Cuál es el escenario ideal? Bueno, tenemos que hacer un análisis de riesgo, donde como mínimo, digo, para que se queden como idea fuerza de la charla que estamos teniendo, entender cuáles son las zonas donde mayormente transita el cliente. Y no solo pensemos en zonas peligrosas, porque cuando uno tiene que tiene que dar una cobertura, tiene que pensar no solo en lo que genera mucho riesgo, sino cuál es la operación que atenúa esa exposición a riesgo. Entonces, acá le puse zonas peligrosas porque es lo que más nos va a activar, pero traten de interiorizarse sobre cómo son todos los flujos logísticos que tiene el cliente en distintas zonas de riesgo. Tenemos que entender quién es el transportista. O sea, en general, ¿qué se le dice ahí a Rodolfo? De paso, tomas agua. Se le dice República Argentina. Y la verdad que se ve por todos lados. Una operación logística, vos podemos ver por Salta, Catamarca o Buenos Aires, donde quizás hay más exposición a riesgo. Si vos le decís República Argentina, él obviamente no sabe o tiene que inferir dónde poner medidas de seguridad, dónde hay peligro, dónde no. Los vehículos. Vehículos es el transportista. Ese transportista, fíjense esto, lo que pasa en la Argentina, no pasa solo en la Argentina, pasa, les diría, casi en todos los países. Dador de carga, que es el que mayormente en la Argentina toman las pólizas porque existe la cláusula de renuncia de derecho de repetición, con lo cual los transportistas, como son inimputables, no contratan las pólizas, le pasan el muerto al dador de carga. Entonces, el dador de carga es en el 90 y largo por ciento de los casos el tomador de las pólizas de seguro de transporte. Pero él no tiene vehículos propios, él utiliza un operador logístico. Pero el operador logístico lo que hace como operador logístico es como un broker de transporte, utiliza transportes, N cantidad de transportistas. El transportista llama al fletero y el fletero, que está detrás, el conductor, el hombre camión, no es necesariamente el dueño del camión, es un conocido, un contacto que le pasa. Entonces, fíjense el gran problema que tiene la logística en la Argentina, que tenemos 5º grado de subcontratación, donde el quinto no sabe quién es el dador de carga, con lo cual no tiene ningún compromiso con el dador de carga y por lo tanto el riesgo de infidelidad tiende al infinito con los transportistas. Entonces entender en esa información que se le presenta a Rodolfo, si los transportistas que utiliza el cliente, el grado de subcontratación nos va a ayudar a entender si la exposición a riesgo es mayor o es menor. No es un tema menor. Imagínense el quinto, lo que le quedó para cobrar de flete, ¿no? Claro. Cuando más. ¿Con qué se cobra la diferencia? Está devaluado. Y el compromiso con la carga, ¿no? Imagínate. Claro. Conductores. Los conductores en la Argentina son un serio problema. Miren, yo no les puedo compartir información, la tengo, la estadística, pero no les puedo dar con nombre y apellido. Pero créanme que en 8 de cada 10 siniestros, los conductores son parte de la asociación ilícita. Es una barbaridad. Es una pandemia el problema. Es una pandemia. Entonces, tener información de que los conductores que le llevan carga a este cliente son conductores históricos no es información menor para Rodolfo, porque sabe que la siniestralidad le va a ir por ahí. Entonces, si ustedes lo empoderan con ese dato, él va a poder ser infinitamente más competitivo en las condiciones que le presenten. Los sitios, los lugares donde salen y entran las mercancías. ¿Qué nivel de vulnerabilidad tienen esos sitios? También es importante. Y no importa el cliente, pero un cliente muy grande, conocido por todos nosotros, porque le compramos artículos regularmente desde que éramos chiquitos, desde hacía décadas, tenía en sus instalaciones, vos podías pasar caminando como transeúnte y vos veías todo el flujo logístico del cliente. Todo. Con lo cual vos sabés qué camión cargaba cuánto y lo veías en el momento que estaba saliendo. Claro, hacía 2 cuadras y se lo afanaban. Entonces también entender la vulnerabilidad que tiene el sitio, los lugares donde llegan, donde salen las mercancías, es información muy valiosa.
Y después prácticas preventivas. Si sale un mailing, porque el cliente, dador de carga, transportista, operador logístico, quien fuere, sigue siendo analógico y la información sobre los viajes lo comparte por mail, y como es vago y no tiene sistema, se lo manda a todo el mundo, y bueno, le estamos dando información sensible sobre un flujo logístico de una carga de alta exposición a riesgo, le estamos diciendo qué carga, qué camión, en qué día, desde qué lugar, el momento en que está saliendo. El pirata del asfalto se hace un festín con esa información. Entonces también, esto es un dato importante. Si estamos ante un cliente que maneja la confidencialidad de la información de sus flujos logísticos, es un dato relevante. El gráfico es autoexplicativo, sin análisis. La tasa de riesgo no representa la incertidumbre. Por el contrario, si tenemos información sobre el cliente, la tasa de riesgo va a ser mayormente explicativa de la exposición a riesgo porque la incertidumbre se redujo. ¿Sí? Sí, y no pensemos en tasa de riesgo solamente en la tasa prima, ¿no? Sino en lo que tiene que ver con medidas de seguridad y deducible. O sea, todo lo que hace que una póliza de transporte sea más onerosa o menos onerosa. Seguimos con la etapa de prospectos. ¿Cuáles son los emergentes de un proceso de suscripción basados en análisis de riesgo? Habíamos hablado que el seguro como instrumento de transferencia sea conducente con el objeto asegurable. Es decir, cuando analizamos a un cliente, empoderamos a la compañía con la información sobre el cliente, les aseguro que la póliza como instrumento de transferencia calza perfecto. Nosotros tenemos ya a esta altura del partido hecho miles de análisis de riesgo y les aseguro que cada vez que hacemos un análisis, Seba no me deja mentir, ¿qué porcentaje de los clientes incumple o tiene un proceso que no está debidamente asegurado? Sería 90%. Casi todos. Sí. Siempre hay algo que donde le encontrás alguna fisura, siempre. O en la parte de los Incoterms, o en la parte de la evaluación. En la parte de la evaluación de las pólizas hay un montón, porque obviamente las pólizas, por default, muchas veces por falta de información, cubren más flete, más derechos y demás. Los clientes no saben que eso tienen que cargarlo, por ejemplo, para la medida de seguridad. Y ahí hay siempre un nudo. Después hay mucho tema también con la medida de seguridad del puerto al fiscal. Ahí parece que los clientes no es mercadería de ellos. Bueno, y ahí también siempre hay nudos. Nada, la verdad que... Siempre se encuentran fisuras. Entonces, evitemos esas fisuras conociendo a los clientes para que la póliza no tenga ese tipo de descubiertos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de hacer todo esto? Lo hablamos, pero vamos, y particularmente me quiero detener en el último, porque es muy importante. Cobertura, no tener fisuras en la cobertura. Precio, que se ajuste a la exposición a riesgo. La información genera esto. Planes de mejoras. ¿Esto qué tiene que ver? Esto ustedes lo deben de conocer bastante bien en los riesgos de incendio, donde la compañía les manda un inspector, el inspector hace un relevamiento y pone como condición de cobertura que se cumplan con determinadas instancias de mejora. Lo mismo aplica a transporte. Si fuimos a analizar un cliente y hay oportunidad de mejora y el cliente muestra voluntad de mejora y de transitarla, esas mejoras, implementarlas en cierta ventana de tiempo, está bueno que lo empoderen a Rodolfo con esa información porque él va a poder tomar decisiones para acompañar a ese cliente en un proceso de mejora continua. Y no necesariamente decirle al cliente, no, hasta que no las implementes no voy a hacer nada. No te voy a dar una cobertura amplia y te voy a dar un precio alto. No, no, no. Probablemente Rodolfo, sabiendo que tiene un cliente que tiene voluntad de mejorar su exposición a riesgo, de mitigar su riesgo, le va a dar una cobertura amplia a un precio competitivo, pero con el compromiso de todas las partes de transitar el plan de mejoras igual que en Proper. Para no ser reiterativos, ¿cuál es entonces el rol del productor, asesor de seguros? Bueno, sabemos que los clientes son compradores de precio. Lo tenemos claro. Pero cuando nosotros a un cliente le presentamos el precio, es decir, nuestra propuesta, y ya tiene el precio, ya nos desnudamos, le dimos toda la información que él necesita como para darse vuelta y buscar una mejor opción que la nuestra. Entonces tratemos de que el precio sea lo último que le entregamos al cliente. Si pasamos por todo este proceso del análisis, de conocerlo y empatizamos y generamos una confianza, les aseguro que cuando el cliente tenga otra opción alternativa, y esa opción alternativa sea un 15, 20% más caro que la nuestra, nos va a dar el fair refusal. Porque fuimos los únicos que nos metimos en su operación, que buscamos entenderla en profundidad y darle un seguro que realmente no tenga fisura.
Entonces, el precio va a ser una derivada que naturalmente vamos a tener que consensuar, pero en última instancia, nunca entregan el precio primero. Gonzalo, Sí. lo que vos decís es muy importante. En Property, muchas de las mejoras que nosotros pedimos son mejoras con precios muy bajos, con costos muy bajos. Sí. En orden, limpieza. En transporte hay clientes que están invirtiendo en seguridad y muchas veces mal. He visto muchos análisis de Rodolfo, cuando se sientan con los clientes y se están gastando tanta guita en seguridad para cubrir una determinada zona y esa zona no es problemática. Entonces, es parte de lo que vos decís, conocer al cliente, conocer lo que hace el cliente para que la plata que invierte en seguridad la invierta bien, vaya bien al nudo de la cuestión de la seguridad. Totalmente. Lo que por ahí me anticipo aparte de una parte de la presentación, pero viene en línea con lo que nos comparte Marcelo. Habitualmente las medidas de seguridad se determinan como escaleritas. ¿Esto qué significa? Entre 0 y 100, ninguna medida. Entre 100 y 200, un satelital. Entre 200 y 500, le pedimos un móvil de custodia. Y a partir de 500, pedimos que Rambo esté atrás, cuidándonos la cara y demás. ¿Eso qué implica? Que esa medida de seguridad es una única escalerita de medidas de seguridad para todos los flujos que tiene un cliente. Y no es verdad que el cliente, todos los flujos tienen la misma exposición. Porque no quiero que te sigas repitiendo. Sí, sí, sigo. Va a ser desagradable, no lo quiero. Entonces, no es verdad que esa escalerita tengamos que aplicarla para todos los flujos logísticos, porque eso es tremendamente ineficiente. Eso implica que a un cliente que tiene distintos flujos y que cada flujo tiene distinta exposición, hay tránsitos que tienen baja exposición, que le estamos pidiendo altas medidas, lo que mencionaba Marcelo, con lo cual está malgastando su dinero, pero el peor de los escenarios es que tránsitos que tienen altísima exposición a riesgo, le aplican medidas que no corresponden a esa exposición, con lo cual por ahí nos pueden entrar y un siniestro ahí cambia la relación entre todas las partes. Sí, o no se condicen con el mapa del riesgo, entonces te quedan kilómetros descubiertos. Porque no todos los corredores viales tienen el mismo alcance. Entonces, creo que el mensaje que se quiere compartir con ustedes, que traten de dejar el precio para lo último, vender soluciones con respaldo, decir, tranquilo, que si hay un siniestro, no va a haber fisuras en la cobertura, no va a haber descubiertos y el siniestro va a ser bien atendido. Pero bueno, para eso, la importancia de pedir toda esta información que estábamos conversando. Probablemente muchos ya deben haber visto o saben lo que representa este dibujito. Los que no, básicamente, esto es el riesgo que uno habitualmente ve superficialmente. Quedó bien, sí, me quedó bien. Sí, ahora tenemos que poner en dólares, porque somos una economía dolarizada. Bueno, $1, total. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente vemos en términos de riesgo? Lo que está a la superficie. Abajo hay mucho más. La exposición a riesgo está explicado por muchas otras cosas distintas de las que necesariamente estamos viendo. ¿Y en transporte qué es lo que vemos? En transporte lo que vemos es la carga, el objeto asegurado. Es decir, por decir algo, celulares. Ejemplo. Si yo les digo, le llevamos a Rodolfo el riesgo de celulares. Entonces, tenemos, imagínense, síganme con este ejemplo. Rodolfo necesita asegurar celular. Para, dice Rodolfo. Justo celular. Charlemos un poquito. Decime, Gonzalo, este celular, ¿por qué zona de riesgo se mueve y este celular por cuál otra se mueve? Son dos clientes distintos, ¿sí? Los dos mueven celular, con lo cual conceptualmente el riesgo es el mismo, son celular. No. ¿Por qué zona de riesgo se mueve este? Este se mueve por una zona de riesgo mayor a la que se mueve este, ya tiene distinto riesgo. Los transportistas que mueven este celular respecto de este, ¿qué grado de subcontratación? 5º grado de subcontratación. El dueño del que mueve estos celulares tiene sus propios vehículos con conductores de hace 10 años. Tiene otra exposición. Y así puedo seguir con un montón de ejemplos que da cuenta que el objeto, el interés asegurable, no es lo que necesariamente explica la exposición a riesgo, sino muchos otros aspectos que condicionan el movimiento de estos celulares. Entonces, no se asusten por llevarle a Rodolfo riesgo de celulares. Lo cual no significa vayan como locos a llevarle riesgo. Pero es importante entender todos los factores que condicionan la exposición a riesgo del objeto asegurable, de lo único que estamos viendo. Por abajo hay otras cosas que son muy importantes conocerlas para Rodolfo.
¿Cómo? Bueno, perfecto. Gonzalo me está diciendo que hay que hacer análisis de riesgo. ¿Qué significa o cómo se hace el análisis de riesgo? Bueno, el método convencional, levantamos el teléfono, hablamos con el cliente, le hacemos un par de preguntas. El riesgo que tiene ese método, obviamente, que es informal y que a veces no nos permite advertir situaciones sensibles que tengan que ver con la operación. Otro método puede ser un checklist. Ustedes hablen un checklist y le digan al cliente, para no improvisar, che, por favor, me respondes esto, así te ayudo mejor con la cotización de tu seguro de transporte. Está bueno, este método es una mejor aproximación que el anterior, porque nos va a ayudar a no omitir o olvidarnos de hacer preguntas que hubiesen sido importantes, pero no nos permite esa ida y vuelta con el cliente. Hay otro método que tiene que ver con el uso de matrices de riesgo, que ya es un método probablemente un poquito más profundo, donde hay que sentarse con el cliente, un especialista se sienta con el cliente, y este método, ciertamente para clientes de mediana a alta exposición a riesgo o complejidad logística que tenga el cliente, se los recomendamos. ¿Por qué? Porque ese cliente no es solo un comprador de precios, es un comprador de una solución integral. Entonces, él quiere que ustedes se metan de lleno en su exposición. Y si ustedes no tienen el conocimiento para poder hacer todas las preguntas que hay que hacer, este es el método de análisis de riesgo para clientes de mediana a alta exposición a riesgo, que son matrices. Matrices que pueden ser de 2 o de 3 dimensiones, que midan frecuencia por intensidad. Y si de 3 dimensiones puede ser la capacidad de anticipar. Veo la baja que me viene de frente y puedo tomar una decisión para evitarlas. Hay herramientas de ese tipo y ahora vamos a recorrer. El segundo método, a veces logra abrirle la cabeza al cliente con respecto a cosas que él nunca pensó ni vio. Y el abrir la cabeza hace que se genere la presencial, digamos. Porque el tipo le nacen un montón de interrogantes que quiere saber por qué, ¿no? Qué bueno que compartiste esto, porque si no me hubiese olvidado de algo que los clientes, no lo voy a puesto en la presentación, los clientes suelen buscar explicaciones en las cosas malas que le pasan en el contexto, le echan la culpa a todo el entorno. Cuando uno le sabe hacer las preguntas que tocan la médula del cliente, porque nos metemos en la operación y él advierte cosas que debería hacer que no está haciendo, o cosas que está haciendo y está haciendo mal, ahí el cliente se da cuenta que él también es parte del problema. Ya no es que las cosas le pasan por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Muchas de las cosas que le pasan es porque él no hace lo que tendría que estar haciendo. Y cuando tocamos esa fibra y activamos al cliente, ahí pueden pasar dos cosas. Ahí pasa el milagro. Ahí puede pasar que el cliente mire para otro lado y siga con, nada, esto lo explica el Espíritu Santo, o que el cliente se reconozca como parte del problema y a partir de ese momento empieza a ser parte de la solución. Y les aseguro, pasa eso, Uli. generalmente pasa así. Y ese es el cliente que queremos tener, el cliente que está interesado en sus riesgos, pero muchas veces hay que activarlo, porque él no se dio cuenta que él era parte del problema. Por eso es importante saber hacer las preguntas. Muchas veces pasa que cuando un cliente quiere cambiar productor o se siente incómodo, tuvo siniestros que le generaron erogar dinero, muchas veces ocultan ese siniestro y al nuevo productor no se lo cuentan. Entonces, en el hecho, en el accidente o en lo que haya pasado, habla mucho de cómo es la operatoria y desnuda un montón de cosas. Y a veces es propia del cliente, a veces es propia de estar mal cubierto. Y lo mejor que nos puede pasar es un cliente que tuvo un siniestro y que aprendió de ese siniestro, lo vamos a ver al final de la presentación, y redefinió parte de sus procesos logísticos, es decir, cambió cosas. También está bueno que la compañía sepa, che, yo tuve un siniestro, evento súbito, imprevisto, accidental, es la esencia del contrato de seguro, pero aprendí y tomé estas decisiones de cambio, con lo cual la probabilidad de que vuelva a pisar la misma piedra se reduce. La compañía premia ese tipo de información, ese tipo de actitudes. Ahí, 30 segundos. Con respecto a esto, cuando nosotros pedimos la información siniestral abierta por fecha, causa y monto reclamado, y pedimos la historia para atrás, lo que estamos buscando es ver cómo, por ejemplo, vamos al caso más típico de robo, ¿qué es lo que hizo ese cliente en base a los eventos que tuvo? O sea, hace 3 años tuvo 5 eventos, hace 2 años tuvo 2 y el último año ninguno. Bueno, ahí la repregunta. El dicho dice que lo que funciona no se toca. No, el suscriptor no debería inventar nada, sino simplemente preguntarle al cliente qué es lo que está haciendo para volcarlo en la póliza. No modificarle nada, porque cualquier modificación
aparte de generarle un problema logístico, vos le implementás una medida de seguridad que hoy no tiene y al día siguiente no puede mover. Te lo compra el financiero, te compra la póliza, se la da el de logística la ley y dice, ¿por qué mañana no te puedo un camión? No te puedo mover un camión porque tengo que salir a buscar fleteros que tengan esto. Entonces, cuando pedimos la información es eso. Y después siempre lo mismo, ¿no? Hay causas que se pueden trabajar. Nuestra cobertura básica, cuando los choferes no podemos hacer nada, son amos y señores de pasear con una carga como si llevaran medias, pasean con celulares, pero sobre robo y daños son coberturas, son siniestros sobre los que se puede trabajar. Es simplemente entender qué es lo que pasó. Los daños pueden ser exceso de manipuleo, digamos, o un embalaje no apropiado para los tránsitos, como está pasando ahora con las mineras, que tienen todos los siniestros rechazados por embalaje deficiente, cuando lo que el suscriptor tiene que entender y el liquidador tiene que entender es que el tipo lo estivó como si fuera de Buenos Aires a Rosario y él se mete por un camino de montaña, digamos, con inclinaciones, baches, digamos, que es difícil, digamos, que evidentemente hay que adecuar los métodos de trincado. Pero bueno, todo es parte del proceso. ¿Quién es nuestro, porque también me estaba olvidando, quién es nuestro principal interlocutor para hacer un análisis de riesgo? Ustedes saben que seguros habitualmente depende del área de finanzas o de recursos humanos. No. Entre esas dos áreas son las que compran seguros, en general para una compañía. Yo les aseguro que ni el de finanzas, mucho menos el de recursos humanos, conoce nada de la exposición a riesgo que tiene la operación logística que se pretende asegurar con un seguro de transporte de carga. Entonces, ¿con quién nos tenemos que juntar para hacer las preguntas estas que les compartíamos antes? Cuando vayan a presentar, si le dicen que es con el CFO, pidan que esté de logística. Es clave que la persona de logística esté en esa reunión. Lo que se termina haciendo es una trampa. El CFO feliz porque bajó 10 pesos el costo del seguro y le generó una transferencia de gasto de su centro de costo al centro de costo de logística, que a lo mejor esos 10 multiplica por 5. Contrató una póliza muy barata con exceso de medida de seguridad. A partir de mañana no te pongo un camión. Entonces es importantísimo que siempre participe de ese tipo de encuentros el máximo responsable de la operación logística. Si quiere estar el de recursos humanos y el de financiero, bienvenido sea. Pero para nosotros el champion, la única persona con la que le vamos a mirar a los ojos y vamos a hablar es con el de operación. Nos pasa muy seguido, perdona Gonzalo, nos pasa muy seguido que vamos a ver a un cliente para hacer un análisis de riesgo y la logística no tiene la póliza, nunca la tuvo. Entonces, y a veces, pero o sea, vos sos el usuario de esto y no la tiene. Y eso, bueno, tiene que ver con todo esto que venimos hablando, que no le preguntan a él, o sea, no se hace un análisis de riesgo. Es más, hay pólizas que dicen, la famosa, si pasás por Rosario, 350 kilómetros, nosotros pensando que hay en ese trabajo, che, ¿cuándo vas a Rosario? Ah, nunca. ¿Pero por qué la policía te dice que vas a Rosario? Porque Claro, Quedó. Esto es una metodología de análisis de riesgo típica de property traída a Marín, donde se habla en términos de fuente de pérdida, en transporte es robo, hurto y daños propios. Se habla en términos de fuente de pérdida, es decir, cuáles son las causas raíces que mayormente explican la exposición a riesgo que trasciende el objeto asegurado que es la carga, y ya lo mismo que son los conductores, los transportistas, los itinerarios, los sitios y las prácticas organizacionales. Y después, la matriz habla en términos de cuáles son las áreas de gestión, porque si hay un origen de una exposición a riesgo, queremos saber cuál es el área que mayormente debería ser la responsable de mitigar esa exposición a riesgo. Tenemos seguridad logística, seguridad electrónica, los transportistas y la seguridad física. ¿Y la matriz cómo funciona? Hay muchas preguntas, cada pregunta tiene N opciones de respuestas, cada opción de respuesta tiene asociado un factor de frecuencia e intensidad, porque es una matriz de 2 dimensiones, y eso nos da una exposición a riesgo que se lo ve a través de un scoring bien gráfico, nos muestra, perdonen la expresión, APB, donde le apretan los zapatos al cliente. Porque a los clientes en transporte hay que llevarles la información bien sencilla, para que de vuelta el objetivo, ¿cuál es? Que ellos se sientan parte del problema, porque ahí nos damos la oportunidad de que empiecen a ser también parte de la solución. Bueno, primer espacio, preguntas. Y seguimos. Siéntanse libre. Está habilitado la gente que nos está siguiendo en línea. Si tienen preguntas para hacernos, por favor, levantan la manito
y los chicos les van a habilitar el micrófono. No. Sí, claro. Ahí le gusta el último slide que es del análisis de riesgo, porque vos habías hablado al principio que el 80% del siniestro proviene de los conductores. ¿Tienen algún... En los robos. ¿Quién dijo los robos? Yo. Ah, perdón. ¿Tiene algún tipo de registro con el DNI? Si yo, ¿se puede? No tiene todo. No tenemos. Sí, pero no. Pero dentro de la compañía no hace falta, digamos, no hay un ítem donde poner el DNI del conductor. Nosotros tenemos esa información. Ellos no. Para ellos está bueno si son clientes que tienen sus conductores o... Tenemos una base casi... Claro, parecido. En Brasil. En Brasil se lo llama cadastro do motorista. Sí, pero hay otra legislación. Brasil tiene otra legislación, como bien dice Paco, que no nos permite en la Argentina que sea pública esa información, con lo cual los gerenciadores la tenemos bajo 20 llaves. Pero cada vez que un cliente tiene una póliza emitida bajo programa de gerenciamiento de riesgo y empadronamos a los conductores transportistas, cuando se pone nombre, apellido y DNI, el sistema nos dice si ese conductor está dentro de la base de datos de casi 10.000 conductores que tuvieron mala suerte. Con frecuencia. Regularmente tienen mala suerte. Por no ser la lista, igual no se va a hacer nada. Sí, se hace un montón de cosas. Se hace mucho. Bien. Porque, claro, nosotros después lo que hacemos es no podemos dejarlo documentado, porque si no estaríamos exponiéndonos, pero hablamos con el dador de carga, hablamos con el transportista y los persuadimos a que a ese conductor, como mínimo, no le den carga de alta exposición. En tal caso le den canto rodado, pero que no le den los celulares, porque la exposición que tenemos con él es altísima. Sí. ¿Cómo manejás cuando el cliente cree que está brindando información sensible de su empresa a un tercero al cual no conoce? Buen punto. Vuelvo al principio. El cliente cuando contrata un seguro, ahora estamos hablando de transporte, pero esto aplica a cualquier riesgo. El cliente lo que quiere es, tengo una exposición a riesgo. Ustedes, productores, asesores de seguros, que son los que más conocen de riesgo, ayúdenme a entender si esto que yo veo es así. Ayúdenme a tomar decisiones, porque son los que ustedes más saben de cómo debería de mitigar esa exposición a riesgo. Y finalmente, ayúdenme a tomar una decisión sobre qué riesgo debería seguir asumiendo yo y cuál debería buscar en el seguro un instrumento de transferencia. Para poder hacer todo ese proceso lógico, el círculo de Deming que compartía antes, inevitablemente el cliente te tiene que compartir información y te tiene que mostrar los trapitos sucios. El cliente que no está dispuesto a mostrarle los trapitos sucios, Marcelo, más temprano que tarde, te va a hacer a vos parte de su problema. Porque vos le vas a dar un seguro con la poca información que te dio, porque él quiso guardarse la información, quiso esconder esa información, vos le vas a dar un seguro en función de eso, que el día del siniestro probablemente no le sirva y te va a ser socio de ese problema. Igual, Perdón, yo te Marce. cuando vos tenés la oportunidad de sentarte en el cara a cara y vos haces la pregunta, Responden siempre. Bueno, eso iba a decir, sí, pero eso no tuviste la experiencia con nosotros. Tu cliente. lo manda, y ahí es cuando tenés que levantar y. Claro. No llegamos a necesitar. Bueno, pero Sí. a veces Tenemos una persona que está en línea que quiere preguntar. Completo. Estamos activando el micrófono para que preguntes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Franco Carlito de Córdoba. Hola, Franco. no se ¿Qué nota. tal? Les quiero hacer unas preguntitas un poquito técnicas, pero para mí es interesante. Una capacidad de suscripción que tiene la compañía en el ramo transportes. La otra, si pueden emitir pólizas en dólares y euros. Y la otra, la última, si ustedes tienen como producto la póliza de transporte y estadía, que fue un producto que desarrolló la Buenos Aires Seguros, que es básicamente vinculado al tema automotrices, autopartistas y demás. Esas son las tres preguntas. ¿Cómo estás? Capacidad,
automática, 2 millones para lo que es terrestre, 5 millones para marítimo y aéreo. Bien, Alguna facilidad tenemos que nos da algo más de suma. Y arrancamos este año a hacer algunos ejercicios de colocación de facultativo, en exceso de la capacidad propia y la facilidad. bien, Emitimos en dólares, euros y pesos, bien. tanto terrestre local como importación y exportación. Bien. Y tránsito de estadía es un tema pendiente. Sé que te Tengo pongo en la- algo tengo- muy complicado, No, pasa pero que es algo Perona no me- que... Perona es la Buenos ¿Eh? la Buenos Aires, trato de property y acá no me lo quiere dar. No, aparte que tienen uno ahí que laburó muchos años en Buenos Aires y nos conoce a nosotros, ¿viste? Y bueno, era lógico que iba a preguntar eso, más vale. Pero bueno, te lo pregunto es una pregunta indiscreta, pero es importante para nosotros por algunos riesgos vinculados a ese tipo de productos. De todas formas, para no cerrarte la puerta y cerrar, digamos, no sé qué cúmulo de estadía están buscando, pero bueno, Lo hablamos en privado. Eso lo pongo en privado, pero era más que todo plantearte la inquietud. Te llamo mañana. Hay que analizar el riesgo, sí o sí, eso, ¿eh? Eso análisis. sí o Bueno, sí. bueno, muy Bueno, atento y muy amable de su parte, los tres. Gracias por la pregunta. Otra pregunta que la gente que nos está siguiendo en línea. Tengo una de Gerardo Calabria, que me escribió en el chat, que consulta a ustedes cómo definen la matriz de riesgo, cuáles son los puntos críticos para ustedes. La matriz de riesgo está hecha en función del saber colectivo. ¿Qué significa? Buscamos despersonalizar el saber. Nos juntamos con las personas que más conocen de seguro de transporte en la Argentina, 2 de los cuales están presentes en esta sala, y nos juntamos con otros más y les preguntamos, ¿cómo analizás vos los riesgos? ¿Sí? Y entre todos ellos nos fueron compartiendo información y toda esa información, una vez que la normalizamos, donde encontramos patrones en común, es decir, que los que más saben de determinadas cuestiones son los temas que habitualmente consultan, construimos las preguntas, respuestas y ponderadores cuando accedimos a información estadística en función de esa experiencia. Con lo cual, hoy la matriz de riesgo, para responder la pregunta, intenta, como les decía, despersonalizar el saber con una herramienta sistémica. De manera que una persona que no necesariamente conozca mucho de seguro de transportes, basta con que sepa hacer las preguntas y escuchar las respuestas que da el cliente, elige esa opción de respuesta y el sistema automáticamente hace todos los cálculos de la exposición a riesgo. Te agrego una pregunta yo, para ellos que no, si es la primera vez que ven esto. Cada línea, explicársela, digamos, cómo. Claro, ¿qué significa esto? ¿En qué orden ataco? Bien, intentamos que la matriz sea gráfica, con lo cual lo que se busca es el verde es bueno, el rojo es malo, ¿no? Como en un semáforo, exactamente igual, con lo cual, cuando la exposición a riesgo para cada una, en este caso de las fuentes de las causas raíces, nos da más hacia la derecha que hacia la izquierda, significa que el cliente tiene más exposición a riesgo. Y este grafiquito de red lo que nos muestra es oportunidades de mejora, porque la oportunidad que tiene este cliente es cerrar la brecha que está en rojo. Lo que está en verde es la exposición a riesgo que mínimamente tiene el cliente. Y no existe el riesgo cero. Con lo cual hay un límite máximo en el cual un cliente puede razonablemente hacer cosas para bajar su exposición a riesgo. Pero cuando uno se lo grafica y se lo muestra, ¿qué es lo que ve el cliente? Que hay mucho rojo. Y si hay mucho rojo, hay mucha oportunidad de mejora. Sigo porque estamos con poco tiempo. ¿Sí? Dice que en la parte de carga, en general no hay mucho para mejorar. Porque lo que Claro. mueve el cliente es lo que mueve. Es el core del cliente, no lo va a cambiar por otra cosa. Pero sí hay mucho más en todo lo demás. Bueno, la parte de análisis de riesgo. Esta es una estadística que hicimos en función de 800 análisis de riesgo que habíamos hecho. Esto lo hicimos hace varios años, pero sigue vigente, con lo cual el número de 800 que ven acá ya pasó largamente los 1000. Y nos parece que ya a esta altura del partido no merece volver a procesarlo estadísticamente para ver si algo de todo esto cambió. Con lo cual nos va a dar igual. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Fíjense, algunas de las preguntas que hace la matriz de riesgo.
¿Con qué frecuencia evalúa y capacita en manejo a los conductores? El 54% nos dice que no los evalúa ni los capacita. Y lo vamos a ver al final de la presentación, que la mayor exposición a riesgo que tiene transporte es daños. La cobertura básica, y no es robo. Y eso está explicado porque los conductores no están capacitados y están sobreexigidos con muchas horas de trabajo. Entonces, cuando tenemos un cliente que nos dice que tiene prácticas de manejo seguro, manejo sostenido, descansos mínimos y demás, eso es oro en polvo para los oídos de Rodolfo, porque él sabe que el riesgo de daños va a reducirse sensiblemente. Que te lo diga, te lo acredite o que te lo diga nada más. Con que lo diga, a ver, buen punto. El seguro es un Claro. ¿Acreditas el de transporte de cargas peligrosas? ¿Correcto? el seguro como acto de buena fe, uno tiene que confiar en lo que nos dice el cliente. Porque cuando uno hace un análisis de riesgo, Marcelo, es que vos lo estás mirando a los ojos. Y vos sabés cuando él te está respondiendo cómo mueve los ojitos. Ay, por eso vos lo contabas antes, ¿verdad? Que si bien la matriz te ayuda mucho, ahí es donde uno repregunta, ¿no? Porque en la respuesta te das cuenta de un poco qué te está diciendo, si tiene lógica lo que te dice o no. Y es muy, como son muchas las preguntas que habitualmente se hacen, porque es una charla informal, el cliente te puede mentir en una, te puede mentir en dos, pero en la tercera se va a pisar, con lo cual se va a decir y termina mostrándote todo. O al menos es la sensación que nos queda a nosotros. No nos quedamos con la idea de que los clientes nos mienten cuando hacemos análisis. Nunca nos volvemos con esa idea. Otras preguntas. ¿Cuál es el motivo? Miren esta. ¿Cuál es el motivo por el que se han instalado dispositivos de localización? El 62% dice por la exigencia de la aseguradora. Es decir, un dispositivo de localización para tener trazabilidad en tiempo real del movimiento de una carga es el ABC de cualquier medida de seguridad. Pero no es solo... Y lo que pasa es que en la Argentina tenemos el mundo al revés. Acá usamos los dispositivos telemáticos, los mal llamados GPS, para darle un uso de seguridad. Cuando uno va a Europa, hacia Pacífico, Estados Unidos, el dispositivo telemático, el mal llamado GPS, lo utilizan para tener mayor eficacia y eficiencia logística. Cuando alcanzan esos dos objetivos, la derivada natural es que la operación es más segura. Es decir, el dispositivo telemático no se utiliza para darle seguridad a la carga, sino para darle eficiencia y eficacia a la operación logística. La derivada es la seguridad que a nosotros nos interesa. Entonces, cuando tenemos clientes que nos dicen, no, yo le pongo el GPS porque me lo pide la compañía de seguro, pues si por mí fuese, el conductor sabe lo que tiene que hacer. En 8 de cada 10 saben perfectamente lo que tienen que hacer, robarse la carga. ¿Cuál es el compromiso de la seguridad con la seguridad dentro de la organización? Bueno, obligatorio para cumplir de vuelta, lo mismo que el GPS, es decir, los clientes, los transportistas, por sobre todo, lo que hacen es para cumplir con un mandato, con una exigencia de alguien, no porque lo tengan internalizado. Ahí va. Los vínculos con terceros que directa o indirectamente afectan a la operación logística están formalizados a través de contratos o acuerdos de prestación de servicios. 62% nos dice que no. Esto para que se entienda qué significa esto. Le estamos dando carga que vale millones de mangos, millones de dólares, a veces se lo estamos dando a un conductor que no tenemos ningún acuerdo formal de prestación de servicio con él. Simplemente un remito. Una presentación que te hizo. Me mandó fulano a buscar la carga, te dice. Y se lo damos. Entonces, está bueno saber si ese cliente tiene ese... Si el cliente nos dice... ¿Perdón? De buena fe. Bueno, pero si el cliente de buena fe nos dice que tiene celebrado un acuerdo de prestación de servicios con esos transportistas, sabemos que tenemos una operación que tiene menor exposición. ¿Es una práctica habitual requerir y mantener actualizados los informes antecedentes de los conductores? 52% dice que no. Los conductores de transporte completan información del registro de cada viaje. Piensen que los tipos están arriba del camión todo el tiempo. Van, vienen, conocen la ruta, los baches, los conos de sombra donde los celulares y el GPS no funcionan, todas las estaciones de servicio y saben las vulnerabilidades que tiene cada una de las estaciones de servicio. Si ellos pudiesen empoderar con esa información a alguien, al operador logístico, el operador logístico a ustedes como productores y ustedes a la compañía de seguros, aunque está bien mapeada cada uno de los flujos logísticos y que el cliente toma los recaudos que razonablemente puede tomar para bajar la exposición a riesgo, también es información valiosa. Pero eso no pasa. Fíjense, esto pasa mucho.
Esta mortal. Sí, en reparto domiciliario, todo lo que es lo mal llamado, bueno, bien llamado últimamente, última milla. Indicar el criterio de ruteo que mayormente se sigue. En reparto domiciliario. Bueno, uno quisiera pensar que los clientes te dicen la seguridad. Es decir, cuando defino mi plan de viaje en reparto domiciliario y tengo, por decir algo, $100.000 y tengo que repartir los $100.000 en el AMBA, ¿qué voy a hacer? Lo primero es, ¿cuál es el cliente al que más carga le tengo que entregar y que no esté en zona sur? Voy primero a ese. Y después el resto, a todo el resto. Zona oeste, zona norte. No. Ese no es el criterio que siguen. El criterio que siguen en el 43% de los casos es la productividad. ¿Cuál es el caminito que menos kilómetros me va a implicar? Pero peor también, en el 29% de los casos lo dejan librado el conductor. Le dan la carga y le dicen al conductor, no por donde vos quieras. Entonces, claro, después pasan las cosas que pasan. Tuvimos un robo nosotros que el camionero fue a buscar unos remitos que se había olvidado el día anterior con $200.000 de carga. Y dijo, no, primero paso por acá porque yo no olvidé. Bueno, se lo robaron. Se fue a dormir a la casa, No, eso ni hablar, eso pasa seguido. Sí. Bueno, esto ya lo hablamos, para no ser, pues estamos justo de tiempo. ¿Ya te hizo así? No, todavía no me hizo así, pero en cualquier momento. No, es más. Aprovechemos. Cuando tenemos un cliente, cuando estamos ante un cliente que por la exposición a riesgo requiere la intervención de un gerenciador, el gerenciador interactúa con el cliente diariamente, 7x24, con lo cual el gerenciador tiene muchísima información sobre cómo va cambiando la exposición a riesgo de ese cliente. Y ahí lo que se ven, lo mencionaba Seba hace un ratito, y esto está pasando bastante ahora, porque bueno, la Argentina está en una etapa donde el Producto Bruto Interno se está moviendo y hay mucho movimiento de comercio exterior, con lo cual cambian los Incoterms, cambian los transportistas, cambian las cargas aseguradas, es decir, el cliente no es verdad que está moviendo hoy las mismas cargas que movía en el momento cero que contrató la póliza. Y después hay cuestiones macroeconómicas, microeconómicas que también determinan y condicionan la exposición a riesgo. Entonces, cuando ustedes tienen una póliza que está gerenciada, al momento de la renovación, o un tiempito antes, siéntense con el gerenciador y díganle, contame qué pasó con este cliente en estos 11 meses y pico de vigencia, porque necesito ese feedback para compartirlo con la compañía de seguros para avanzar en la renovación. Dos temas, porque capaz que no todos están familiarizados con los términos de transporte. ¿Qué es un Incoterm y qué es un gerenciador? Incoterm lo va a responder el licenciado en Comercio Exterior. Son términos de compra-venta internacional. Uno cuando compra o vende mercadería internacionalmente utiliza un Incoterm, FOB, SIF, no sé si han escuchado, que eso delimita las responsabilidades de cada uno, del comprador y del vendedor. ¿Qué es un gerenciador? Un gerenciador inventó él, así que... No, yo no lo inventé. Nosotros, de hecho, llegamos bastante más tarde de quienes lo inventaron. Un gerenciador es una interpósita compañía que asume, por indicación de la compañía de seguros, la responsabilidad por la seguridad de la carga. ¿Esto qué significa? Hay dos tipos de contratos de seguro de transporte. El seguro de transporte, donde por condición de cobertura, garantías, condiciones particulares, se le exige al asegurado el cumplimiento de ciertas medidas de seguridad y es el asegurado el responsable de demostrarle a la compañía ante la ocurrencia de un siniestro de que se cumplieron con cada una de esas garantías. Entonces, ese es el seguro de transporte convencional. Hay otro tipo de pólizas, que son las pólizas emitidas bajo programa de gerenciamiento de riesgos. ¿Eso qué significa? Que al cliente, en el buen sentido lo digo, se le quita la responsabilidad de la seguridad de la cosa transportada y se la delega a un gerenciador. Entonces, el cliente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le tiene que avisar al gerenciador de cada tránsito y el gerenciador es el que, en función de los lineamientos de la póliza, implementa las medidas de seguridad. ¿Qué implica eso? Que no hay fisuras por incumplimiento de las medidas de seguridad, porque la responsabilidad se le quitó al asegurado. No hay rechazo de siniestros en las pólizas emitidas bajo programa de gerenciamiento de riesgo por incumplimiento de las medidas de seguridad. Se invierte la carga de la prueba. Es decir, el que tiene que responder ante la compañía de seguros sobre por qué pasó lo que pasó no es el asegurado como damnificado, sino que es el gerenciador. El asegurado tiene que simplemente compartir la información de la documentación de preexistencia de la carga y la compañía va a liquidar el siniestro. Y es el gerenciador el que le tiene que rendir cuentas a la compañía de seguros. ¿Quiénes suelen ser los? Hay
Dos grandes gerenciadores en la Argentina, en Brasil hay muchos, en la Argentina tenés a Siscargo, está ARM y está Nexat. Te diría que son los tres gerenciadores que más conocimiento tienen por parte de los productores, de las compañías de seguros. Y son poquitos. En Brasil son muchísimos, en Brasil son más de 100. En Chile también hay otros cuantos. En México hay bastantes también. ¿Hay alguno que la compañía sugiere? Sí, la compañía creo que se siente cómodo trabajando con todos. Sí. Pero para clientes de mediana alta exposición a riesgo, la recomendación no solo es hacer un análisis de riesgo, sino eventualmente que la póliza se emita bajo programa de gerenciamiento y de esa forma te evitas fisuras en la cobertura. Sigo. ¿Qué es lo que hacen los gerenciadores? Administran los programas de gerenciamiento de riesgo, lo cual implica interactuar con el mandante, el dador de carga, con la aseguradora, para garantizarnos de que todo lo que se está haciendo, como mínimo, esté en línea con las condiciones que establece el contrato de seguro para que no haya fisuras. Interactúa con el operador logístico. Si hay un siniestro, tiene que generar un informe y dárselo al liquidador para que el liquidador pueda emitir una opinión sobre el encuadre de cobertura y determinación de la pérdida. Coordina móviles de custodia, obviamente interactúa ya sea con el operador logístico o el transportista, hace el monitoreo activo del tránsito. Si por la medida de seguridad se requiere el monitoreo activo, lo va a poner en su pantalla y va a verificar que se cumpla el curso ordinario del tránsito. Y si hay algún desvío, genera una alerta, un protocolo y demás. Y también interactuar con ustedes, porque los tiene que empoderar con información que considere que pueda ser sensible y que pueda afectar la cobertura, como para que ustedes no esperen a tener un siniestro o el vencimiento de la póliza para tener esa información sensible, que la tengan en tiempo real para que ustedes puedan hablar con la compañía de seguros si hay que adendar de alguna forma el contrato de seguros. Eso es lo que hace un gerenciador. Bueno, hablamos de reducir la incertidumbre, que todo esto nos va a ayudar a simplificar el proceso de renovación y que la cobertura esté alineada a la exposición a riesgo. Con los servicios. Esto está bueno. Esta también es información vieja, pero se mantiene vigente. Entonces, lo incorporé directamente en la presentación. Olvídense de estos 4 que están acá, 5 que están acá, que no logramos tener en su momento cuando hicimos el análisis de información veraz. Pero quédense con el resto, ¿no? Con estos 2 de acá y estos 3 de acá. Fíjense, el análisis ¿en qué consistió? Nos llevó mucho esfuerzo, porque tomamos todos los clientes que teníamos de gerenciamiento cuando hicimos el análisis, todos los clientes que teníamos en gerenciamiento en los últimos 5 años. ¿Y el análisis en qué consistió? ¿Cuál era la exposición a riesgo que tenían esos clientes en el momento cero? ¿Y cuál es la exposición a riesgo que tienen esos clientes en el momento que hicimos el análisis? Para ver cómo le daba el combine a todos esos clientes. Y eran cientos de empresas involucradas. Entonces, ¿qué teníamos en ese momento? Que, por ejemplo, empresas como que estaban en la industria del aire acondicionado tenían un combine, una siniestralidad del 208%, zapatos, calzados, 105%, consumo masivo, 400%. Es decir, ¿qué es lo que nos estaba diciendo eso? Que a los gerenciadores lo que nos estaban dando eran clientes que estaban incendiados, que la siniestralidad estaba por las nubes, que era insostenible, que la decisión natural para la compañía de seguros era sacarlo del portafolio. Pero las compañías que dijeron, no, antes de echarme pasar a pérdida la siniestralidad pasada, voy a darme una oportunidad gerenciándolos. ¿Y qué es lo que pasó con todos estos clientes en este análisis de 5 años? Que la siniestralidad fue bajando. La siniestralidad fue bajando. Y un promedio de la siniestralidad que en el momento del análisis nos daba del 359%, la siniestralidad de ese mismo portafolio de clientes bajó al 40%. Es decir, clientes que no eran rentables empezaron a ser rentables. ¿Cuál fue el único cambio que explica esto? Que los clientes empezaron a ser gerenciados. Por eso, el mensaje sobre este punto, para no aburrirlos, es: si tienen clientes de mediana a alta exposición, métanle gerenciamiento, porque si no los siniestros se pueden ir por las nubes y el cliente va a buscar una opción alternativa, porque la compañía naturalmente va a tener que ajustar por precio. Es lo más fácil. Entonces, si lo meten en gerenciamiento, lo van a tener más controlado. Y si el gerenciador no puede controlar al cliente, bueno, probablemente estamos ante un cliente que no tiene remedio y que lo único que se puede hacer con ese cliente es corregirlo por precio, porque lo que había era una insuficiencia de prima.
¿Está medido sobre robo, factor robo únicamente, Sí, o IVA? Solo robo. Solo robo. Este análisis es solo robo. Una pregunta, ¿cómo manejan como gerenciadores el tema caminos que están destruidos en la Argentina y el tema climático, donde el otro día hemos visto contenedores flotando al costado de la ruta, cosa que yo nunca había visto, pero lo vi hace una semana? ¿Cómo manejan desde el gerenciamiento de ese riesgo? En la Argentina nos la llevamos a marzo. En Brasil están trabajando mucho con eso. ¿Por qué? Porque como Brasil tiene mucha más escala que la Argentina, puede financiar el procesamiento mayúsculo de datos que vos tendrías que automatizar para poder generar información que te permita en tiempo real asistir a ese conductor que estaba metiéndose, iba en el camión sin darse cuenta en medio de una tormenta y que nadie se lo había advertido. En Brasil, como tienen muchos clientes y por lo tanto muchos recursos, ellos han podido incorporar lo que ahora todos está en boga, inteligencia artificial, y que les genere ese tipo de alertas tempranas y que automáticamente les genera contactos con los conductores. Che, ojo porque te estás metiendo en una tormenta. Alejate porque podés tener tal o cual problema. En la Argentina, lamentablemente, todavía no tenemos la escala como para poder financiar tamaña procesamiento de datos. Porque los datos están. El problema es que se necesita mucha inversión en procesamiento, Amazon, AWS, para poder generar los indicadores y entregárselos en tiempo real al cliente. Porque post-mortem ya no te sirve de nada. Entonces, sí, en la Argentina ciertamente no estamos pudiendo hacer mucho con eso. Podemos ver velocidades máximas, velocidades promedio, manejo sostenido, descansos mínimos, eso sí. Pero integrarnos con las APIs de otras fuentes de información, vos pusiste el ejemplo del servicio meteorológico, pero pueden ser un montón más, todavía no se ha podido hacer. Bueno, siniestralidad. La última etapa de la charla, antes de seguir. ¿Preguntas? Sí. Para las gerenciadoras que requieren, ahí por lo que vi, no es un tipo de mercadería que transportan, sino el riesgo en sí por el cual está expuesto a robo, caminos. Exacto. La falta de control, digamos. Exacto. Si la pregunta es si el gerenciamiento aplica a determinado tipo de cargas exclusivamente, no. Como la piratería del asfalto es un riesgo dinámico, es decir, los piratas del asfalto donde son como analistas de marketing, acá tenemos un responsable de marketing. No digo que el señor sea pirata del asfalto, pero los piratas del asfalto son como analistas de marketing, tienen una sensibilidad de oferta y demanda que impresiona. Ellos saben lo que el mercado demanda y lo que buscan es facilitárselo a menores condiciones de precio. Y en una Argentina donde el 50% de la economía es en negro, los piratas del asfalto hacen dulce de leche en este país. Lo que pasa es que no salen los diarios. Entonces, esa siniestralidad es muy volátil, porque obedece a esta sensibilidad de oferta y demanda. Hay productos que en determinado momento ellos advierten, lo huelen, de que hay una demanda insatisfecha en el mercado, te aseguro que van y lo roban. Y de golpe se dan cuenta que el mercado está abastecido y empiezan a robar otra cosa. Entonces, sí, no hay productos. Obviamente el celular se lo robaron siempre históricamente, la tele también. Hay productos que son como un clásico, las cubiertas y un largo etcétera. Pero hay otros que vos decís, wow, mirá lo que se robaron. Entonces ustedes evalúan, según la mercadería que se va a transportar, el riesgo que está teniendo esa mercadería según sus estadísticas, si va a requerir una gerenciadora. Exactamente. Exactamente. Que esa es una sugerencia que después en tal caso les va a hacer la compañía. Aparte de darte una opción tradicional, del seguro tradicional, una opción gerenciada, para que ustedes lo puedan conversar con sus clientes. Sí, y algo importante para, los asesores para ustedes, es que en general todos los clientes les ha pasado cuando una compañía de seguros, bueno, Rodolfo le pone seguridad satelital. Le dice, sí, yo tengo GPS, o mi transportista tiene. La realidad es que nadie sabe bien lo que es un GPS y lo que piden las cláusulas. Si está homologado, si no. Y supongamos que lo sabe, listo. Entiende bien que es un GPS, entiende bien que son los sensores, entiende bien la cláusula. ¿Quién lo controla? No, el transportista. Y después, los problemas que llega a ustedes cuando hay un rechazo. Y a él, ¿no? Entonces, un análisis, volviendo para atrás, te lleva a entender bien eso. Si se hace bien, no se hace, quién lo hace. Entonces, ya vos al cliente le llevas una póliza con lo que tienen. Con lo que hoy ellos tienen como transportistas, tienen como
heteros, como decía Gonza antes, y no tenés el problema después ante un siniestro. Ahora, creo que hay una pregunta. Tenemos dos preguntas, una por escrito y otra que le vamos a dar audio enseguida. La primera pregunta, ¿qué mecanismos de control y análisis preventivo aplican para identificar riesgos asociados a posibles irregularidades internas en niveles jerárquicos, donde los comportamientos fraudulentos suelen estar más encubiertos? Yo no sé si voy a hacer bien en compartirles tanta información, pero bueno. Una de las unidades de servicios que tenemos en la compañía tiene que ver con el riesgo de credibilidad y confianza de las personas. Esto que significa, el mal llamado detector de mentiras. Esto que significa que hay personas que cometen fraudes, los conductores a la cabeza. Somos representantes de una compañía norteamericana que se llama Converus, que tiene un sistema que básicamente tiene dos soluciones. Una es con un escáner óptico que te saca 70 fotos por segundo de tus ojos. Entonces, a medida que vos lees una pregunta, elaborás la respuesta, y si lo que estás elaborando es una mentira, tenés un desgaste cognitivo. Por lo tanto, eso se evidencia con tus ojos que este escáner óptico te saca 70 fotos. Entonces, lees la pregunta, elaborás la respuesta. Estás queriendo mentir, los ojos te delatan, el sistema, a medida que vas avanzando en el proceso, cuando terminaste después de 15, 20 minutos, te dice con un grado de certeza del 92 al 94% si la persona es creíble o no es creíble. Y hay otra solución, que es la misma, que es con un celular, con el smartphone. Se le manda un enlace al conductor, en este caso, o a cualquier persona que maneje información sensible en la organización, y la persona abre el enlace, descarga la aplicación, tiene un tutorial y empieza el proceso con su propio celular, que lo tiene que dar vuelta, se prende automáticamente acá el flash. Él no tiene que mirar el flash porque se queda ciego, mira al medio, igual se queda un poquito ciego, pero escucha las preguntas y él responde afirmativo, negativo, afirmativo, negativo. Y el sistema, no con el 92, 95, 94%, pero con un 87% de precisión, te dice si la persona es confiable o no respecto del tema que lo estás consultando. Nosotros lo utilizamos para muchos conductores. Provincia RT, es cliente nuestro, lo utiliza mucho para identificar reclamos fraudulentos en itineres. Para vigiladores. Típico, el itinere que te venden pescado podrido. Bueno, eso para vigiladores. No hay vigilador que nos preste servicios de nuestros clientes que no pase por este proceso. Eso, para responder la pregunta, se puede utilizar para cualquier cosa que se imaginen. Si tenemos personas en las organizaciones que manejan información sensible y tenemos algún tipo de sospecha, se lo hace pasar por el test y se acabó la sospecha. Obviamente, ¿Sabemos si es confiable o no lo es? No se lo puedo obligar a la pregunta del señor o señora, no se lo puedo obligar, por supuesto, ¿no? Digo, tiene que estar de acuerdo el cliente para decir, quiero que un funcionario mío pase por acá. No solo no se la puede obligar, sino que tampoco se puede utilizar como herramienta de prueba. En Estados Unidos sí, se puede utilizar no como única herramienta de prueba, sino como una más de un proceso de investigación. En la Argentina ni siquiera como una más, pero si ya sabemos que estamos ante una persona infiel, que nos ha cometido un fraude, se pueden tomar otras decisiones para invocar un despido, probablemente no con causa, pero al menos sacar la manzana podrida del cajón, porque si no, no va a pasar lo que ya sabe. De todas maneras, si se niega, ya es. Que se niegue ya es un indicio. Buen punto. Dice, no me quemé. No dice, no me quemé, ya está. Sí. Bueno, y teníamos Otra pregunta de Walter Pizzi, que vamos a habilitar el micrófono. Ah, Walter lo conocemos. Adelante, Catalina. ¿Qué iba a preguntar? Walter ya conoce. Walter, escuchamos. ¿Qué cuentan, gente? Bueno, gracias equipo Seba y el equipo de Rodo. La pregunta va muy atada a lo que ya explicaste recién. Detectado, a ver, ustedes decían que tienen una base de información de conductores que son, digamos, que ya tienen prontuario, vamos a ponerlo así, para hablar en criollo. Mala suerte. Mala suerte. Bien. Entonces, ustedes cuando alertan a los clientes, digamos, no están haciendo un gerenciamiento, ¿el cliente escucha? Porque en esta cadena que narraron ustedes en el inicio, de que contratan el fleteo, esto, el otro, y que son 5 pasos, ¿cómo se llega a eso? O sea, ¿cómo lográs después la fidelidad de decir, mirá, manejate con este transportista
porque también va en un tema de precios y todo eso, ¿no? O sea, en la experiencia personal de ustedes, que esta la tienen muy clara. No, ¿qué haces, Walter? La experiencia es que cuando vos llamás a un cliente y le decís, mira, el chofer que cargaste para llevar tu viaje tuvo mala suerte, lo tenemos en la lista blacklist, como le decimos. Nada, obviamente, en general, se hace cargo, habla con su transportista y trata de cambiarlo. Y si no puede, porque a veces nos ha pasado que está el camión ahí en el puerto, tiene que irse, bueno, le ponemos un móvil de custodia o le ponemos o vamos con una moto y lo seguimos, o sea, buscamos alguna alternativa para cuidarlo un poquito más, digamos. Se lo molesta pasar. Sí, pero se lo pone más incómodo. Para responderte, salvo rarísima excepción, cuando advertimos estas situaciones, los clientes toman nota inmediatamente. Sí. Perfecto. Perfecto. Bárbaro, gracias, chicos. Excelente la presentación. Gracias, Rodo. Tenemos una pregunta más. ¿Qué experiencia hay de ingeniería de riesgo desde la óptica del embalaje y la sujeción? Un riesgo que es una exclusión general es la insuficiencia de embalaje o el inadecuado acondicionamiento de carga. Por ejemplo, en Europa, EUMOS desarrolla continuamente soluciones que dan soporte a estos procesos críticos, fichas técnicas de seguridad de carga. ¿Qué tan frecuentes son los siniestros por estas causas? No quiero spoilear la presentación que tenemos más adelante, pero... Espera un ratito. Sí, pero para responderle, y no me quiero adelantar, son problemas serios. Mucha de la siniestralidad está explicada por una deficiencia en la carga. Y la deficiencia en la carga está explicada por una falta de capacitación del mandante respecto del transportista efectivo, donde no se le dijo claramente qué es lo que está llevando y cómo tiene que ser adecuadamente estimado. Es el origen del problema. Pero ahora vamos a ver cómo impacta la siniestralidad. Bueno, ¿más preguntas? ¿Estamos bien? Vamos, seguimos, vamos. Vinieron los siniestros. Para eso está el seguro, ponemos en valor el contrato de seguros. Entonces, básicamente, dos cosas les quiero dejar. Hay dos formas de aprender de los siniestros que sufren los clientes. Por la propia experiencia o por la experiencia que tiene la compañía que ya ha pagado siniestros similares para otros clientes. Entonces, el siniestro no tiene que ser algo que nos ponga, que nos sonroje, que nos ponga a la defensiva, que no querramos compartirlo. Esto que les decía antes, si hubo siniestros y el siniestro fue una oportunidad de mejora porque se tomaron decisiones de cambio, la compañía lo va a valorar y no lo va a penalizar. No lo va a penalizar. Entonces, ¿aprendió el cliente por su propia experiencia? ¿Qué falló? ¿Por qué falló? ¿Hubo un patrón? ¿Se tomaron decisiones correctivas? Por ejemplo, cambiando el transportista, redefiniendo el plan de viaje, cambiando las medidas de seguridad, instrumentando el mystery shop, controles. Ese siniestro que tuvo una insuficiencia de suma asegurada. Esto no traje tanta información de siniestros porque si no iba a ser una charla eterna, pero nosotros en el estudio, en la compañía, en el grupo económico, aparte tenemos un estudio de liquidación, y en el estudio de liquidación, 1 de cada 2 siniestros en transporte, 1 de cada 2 viene con problemas. Con el satelital mucho, ¿no? Mucho con el satelital o con las sumas que no alcanzan. En property, les digo, todos los siniestros vienen con insuficiencia. O que yo pensé que lo tenía asegurado y no lo tenía asegurado, porque esto que yo les contaba al principio, deditos que me quedan afuera porque la exposición a riesgo no está adecuadamente trasladada en el contrato de seguro. Entonces, como mínimo, aprendimos de nuestros propios tropiezos, tomamos ventaja de la experiencia que tiene la compañía. Sí, tengo este cliente, según tu experiencia, ¿cómo aprietan los zapatos en esta industria, en este rubro, para esta actividad? Apalánquense en la compañía de seguros porque, créanme, ellos tienen mucha más información que a ustedes los va a enriquecer cuando den la charla con sus clientes. Y esto es el proceso de mejora continua, ¿no? Medir, corregir y volver a medir como parte de evitar tropezar siempre con la misma piedra. Involucrar al cliente. En estas charlas no escondamos al cliente en la compañía de seguros. Si la compañía de seguros no nos va a robar los clientes. La compañía de seguros lo que quiere es tener clientes por mucho tiempo. Entonces, si lo ponemos frente a la compañía, al cliente, van a surgir cosas muy buenas, porque ahí se va a lograr lo que les decía antes, la condición de simétrico, que todas las partes que forman parte de la cadena de valor manejan la misma información. El asegurado, el broker y la compañía. Si los 3 actores de la cadena de valor manejan la misma información,
siempre es mucho más fácil ponerse de acuerdo sobre condiciones de cobertura, de precio y de plan de mejoras. Por eso hablamos de que el PAS es un agente de cambio. Y el productor moderno no es un despachador de póliza. El productor moderno tiene que ser una persona que se meta, que se arremangue, como yo estoy ahora, porque tengo calor, que se arremangue y que se meta no solo en el proceso de análisis, sino ayudar al cliente a gestionar los riesgos. Che, ¿cómo lo estás haciendo? Déjame que voy a preguntarle a la compañía si lo que estás haciendo está bien. Es decir, ya no solo le damos la póliza y nos volvemos a conectar con el riesgo 365 días después. Probablemente ya es tarde, porque algo le pasó al cliente que fue advertido por otro corredor y le despertó la inquietud al cliente de buscar una opción alternativa. Y también, si la compañía lo habilita, conversen con los liquidadores. Si tienen una póliza donde tienen un liquidador designado, esto nosotros lo hacemos muchísimo en Chile. En Chile es una práctica habitual que una póliza que tiene un liquidador designado, el asegurado habla con el liquidador antes de tener los siniestros. Sí, bueno. Antes. La legislación respecto a la liquidación es distinta. Es distinta, pero digo, tampoco que también se podría hacer. Y hablar con el liquidador antes, porque el liquidador también, como junto con la compañía, les va a poder decir, che, tomá tal o cual recaudo, fíjate esto, fíjate lo otro, porque él ya sabe que por ahí después vienen los problemas. Si al final del cuento lo que queremos es que si hay un siniestro, eso sea una oportunidad para robustecer el vínculo con el cliente y no un trastorno, que no sea un dolor de cabeza. No es el espíritu que tiene Integrity. Información, esta creo que la hice el año pasado, sí. Esta es de Adjuster, del equipo de liquidación. Fíjense esto. Tengo este lado, perdón, Y hasta ahí. Sería hasta ahí. Bueno, se lo leo en voz alta, Roturas y vuelcos, explican el 25 y el 11% de la frecuencia siniestral en la Argentina. Esto es un análisis de, no sé, 20 largo compañías a las que les prestamos servicio de liquidación y un análisis de 1.338 casos. Que la información que teníamos nos generaba confianza como para generar el reporte. Entonces, fíjense que robo explica el 17,6% de la siniestralidad de la línea. Pero recuerden que sea esto, que solo le apriete el zapato en promedio al sector asegurador el 17,6%, no significa que por eso le va a dar la cobertura a la ampliación de riesgo de robo sin ningún tipo de medida de seguridad. Cuando viene la medida de seguridad, el cliente ahí tiene dos erogaciones, la prima más la seguridad. Por eso es que cuando hablamos mucho del tema de la medida de seguridad para el riesgo de robo, no porque sea el mayor flagelo que tiene este rubro, sino porque es donde los clientes tienen que invertir mucho dinero y por ahí se nos pueden escapar. Pero está bueno que ustedes sepan. Rotura, fíjense, acá está abierto por línea, ¿sí? En embarcaciones de placer, 61 casos están explicados por colisiones con objetos o instalaciones. El problema no es el robo. Hay eventos de robo en embarcaciones de placer. El problema es que le pegan a las casas que están apoyando. Entonces por acá te meten fraude, acá hay mucho fraude, ¿eh? Mucho fraude. En Impo y Expo, fíjense lo que pasa. En operaciones marítimas, 135 casos de eventos de rotura. Es decir, cuando tenemos un cliente que tiene mucho marítimo, esto que preguntaban creo recién online, ¿qué estamos haciendo con la parte de estivas? ¿Qué está haciendo el cliente ¿Está siguiendo buenas prácticas de estiva? ¿Está el cliente empoderando a todos los agentes, porque hay multimodalismo, ¿no? Aéreo, marítimo, terrestre, fluvial? ¿Está empoderando a cada uno de estos stakeholders logísticos el cliente con buenas prácticas sobre cómo tiene que manipular sus cargas? Porque si no lo están haciendo, acá está la explicación, que 135 eventos están explicados por rotura, y rotura es falta de acondicionamiento. Tal vez hay un exceso de confianza que vos suponés que el tipo lo va a manipular como lo tiene que manipular. Exactamente. Los clientes dadores de carga piensan que cada uno de esos stakeholders son idóneos y saben hacer las cosas bien. Hay que, como lo decía Napoleón, el hombre por naturaleza es bueno, pero controlado infinitamente mejor. Entonces, yo estoy seguro que sabes un montón, pero por la duda me quiero garantizar de que vos sepas las particularidades que tienen mis productos. Si un cliente nos dice que hace eso con todos sus operadores logísticos, está bueno que Rodolfo lo sepa. RC Transportía son un poco los casos que hemos tenido. Tránsitos locales. Obviamente, 211 eventos de los tránsitos locales fueron robos de camión. Entonces, el problema en los tránsitos locales es el robo. En las importaciones,
la rotura. En embarcaciones de placer, la colisión con objetos. Después creo que la presentación, no sé si después la comparten, así les queda como información estadística. Esta es información del área de gerenciamiento de riesgos. Tiene un error que no está el ponderado, que yo lo hice acá, mi machete, tendría que haberlo modificado, pero bueno, básicamente, fíjense esto. Porque también a veces pensamos que el robo es un robo total, ¿no? Bueno, no. El 60% de los robos, imagínense que acá hubiese una sumatoria y un cociente sobre la cantidad de columnas, el 60% de los robos son parciales. Solo el 11,3% de los robos son robos totales. Hay mucho robo parcial, muchísimo robo parcial. Y en el robo parcial, ahí está la connivencia del conductor con el ilícito. Ellos piensan que porque faltan un par de cajas y arman un buen discurso de lo que les pasó, que en realidad no les pasó, pasan desapercibidos y no pasa nada. Si hacemos doble clic y hacemos buenas tareas de investigación, la mugre la hacemos flotar. En la zona de preso, obviamente, ahí también hay mucho. Sí, nos encanta meter presos gente, les aseguro, sí. Nos gusta. Cuando encontramos fraude, es como que nos transformamos todos en la organización y buscamos hasta que ¡tí! Le enganchamos. Como dice el dicho, no existe el crimen perfecto, sino la investigación imperfecta. Así que tenemos un sabueso en la compañía que es increíble. El 20,6% son eventos de hurto. Dato importante, fíjense lo que implica una póliza gerenciada. El promedio nos da que el 42,5% de los siniestros de cuentas de clientes gerenciadas hay recupero. El recupero puede ser total o parcial, no importa. Pero esto es muy importante, porque si un pirata del asfalto nos roba carga y no pasa nada, créanme que por deporte nos van a seguir robando, porque no pasa nada. Ahora, si en el 42% de los casos que nos roban estamos recuperando cargas, cuando hay recupero de cargas, también lo que también puede haber muchas veces es en promedio, 15,7% de detenidos. Que haya detenidos es clave. No solo allanamientos, no solo que se reviente una cueva, sino que haya detenidos, gente que vaya presa. Porque el pirata del asfalto, créanme, si puede robar al cliente, es como la casa. Le hago la analogía con la casa. Si un ladrón tiene que robar una casa, ¿cuál va a robar? ¿La que tiene reja y alarma o la que está a la buena de Dios? Va a ir por la que está a la buena de Dios. Entonces, si nos roba un cliente que está gerenciado y se hace bien el trabajo, y hay recupero, y hay detenciones, y hay allanamientos, les aseguro que esa banda de pirata del asfalto por mucho tiempo se deja de joder con ese cliente. Bueno, a veces nos preguntan, ¿cuál es lo puse como indicador solo para que lo tengan, pero a veces nos preguntan, ¿cuál es la frecuencia siniestral de los clientes? Piensen que los gerenciadores nos toca bailar con la más fea. ¿Qué significa esto? Que nos toca gerenciar riesgos de mediana a alta exposición a riesgo. No nos piden que monitoreemos arena, nos piden monitorear riesgos complejos. Bueno, la tasa de robo sobre tránsitos monitoreados, que en promedio monitoreamos nosotros, nuestros colegas también otros tantos, 200.000 monitoreos por año, la tasa de eventos de robo promedio da el 0,0317%. Es muy baja. Y esto porque están gerenciados. Si no estuviesen gerenciados, la tasa se puede ir al diablo. Un dato del anterior, Gonza, que de todos esos robos, que se cobraron todos, ¿no? Y lo que es importante para ustedes. O sea, no hubo rechazos. Por eso no hablábamos antes de la póliza gerenciada. Bueno, la presentación sigue bastante, con lo cual esto después lo van a poder ver. Esto surge de algo que ya me hicieron así. Sí, ya sé. Bueno, ya está. Ya para cerrar entonces, un seguro bien vendido es un riesgo bien entendido. Muchas gracias. ¿Cómo estás viendo la siniestralidad en estos primeros 5 meses del año? ¿Cómo la están viendo? Volátil, porque los flujos logísticos están cambiando. Los clientes que antes producían 100% porque había restricciones para operaciones de comercio exterior y de importación, ahora están cambiando su matriz, están empezando a importar y como están pudiendo importar, están incorporando productos que antes no podían vender porque no podían acceder a ellos. Entonces, eso está cambiando mucho la exposición a riesgo.
y es por semanas. A veces que no hay un patrón. Vos decís, pasa un mes donde tenés altísima exposición y de golpe un mes donde no pasa nada, no vuelve una mosca. Pero lo que estamos viendo son más allá de los productos tradicionales, como pueden ser electrónicos, alimentos no perecibles, tienen alta exposición a riesgo. Café, cubiertas, medicamentos no tanto, porque los medicamentos en Argentina tienen mucha trazabilidad. Claro. Entonces, hay otros países que no tienen trazabilidad, como tiene la Argentina, y tienen una altísima exposición. Por ejemplo, México. Es un cuco por los valores. Claro. Entonces, si lo analizás, después, bueno, ¿qué lleva? Ya lo hablamos durante 2 horas. Ahí donde decís, bueno, sí, llevas $1 millón, pero llevas una droga que es así. Sí, pero ahí tenés otro factor que es, tenés concentrado el mercado de operadores. Digamos, no está Juan. De operadores logísticos. No está Juan y en general no. Tenés grandes jugadores que manejan un concepto de seguridad patrimonial que te facilita demasiadas cosas. En los años que hay elecciones, ¿hay más frecuencia? No, eso pudo haber sido antes. Eso está bueno porque está ese mito que en años electivos la frecuencia siniestral en transporte crece. Si pasó antes de que yo empiece en esto. Hoy no. Okay. Todo el tiempo, ¿no? Sí, es una constante. Es una constante. Analizando a la luz de todos estos cambios de liberalización, de baja de barreras, de medidas, ¿cómo puede cambiar este mercado y dónde te pueden aparecer puntos de dolor? Que hoy vos decías, no, porque acá hay un registro profesional y este riesgo lo tengo cubierto y esto se dejó sin efecto. Hay montones de medidas que están cambiando. ¿Cuánto crees que puede afectar este análisis de riesgo que hacen ustedes? Bueno, muy buen punto. Depende de cada cliente. Hoy, esta liberación no vino acompañada por parte del Estado de medidas de mitigación. Che, yo te estoy abriendo, pero también estoy mejorando la trazabilidad y los controles. No. Es liberar. La no inscripción en la ruta es un tema. Sí. ¿Querés comentarlo? Perdés un poco de control y la verdad que el tema del control sobre los transportistas, que es lo que vemos a diario que están involucrados, si ya estaban controlados y teníamos problemas, ahora peor. Lo que va a hacer con la liberación. Entonces sí, es como una liberación que nos está exponiendo lamentablemente a todos. Y rápido. O sea, Sí. Aprendemos con los golpes, para serte honesto. Nos pegamos un golpe y ahí nos damos cuenta de que ahí hay una vulnerabilidad. Bueno, Gonzalo, una última pregunta. ¿Cuáles son las zonas del país más calientes hoy en día? No, pero está bien porque es el AMBA. El AMBA. Rosario es un mito, digámoslo, porque claro, está bueno. Era el famoso triángulo que no existe ya. En Rosario el problema es el narcotráfico a la cabeza. No hay problema de piratería del asfalto en Rosario. Nosotros rara vez tenemos un robo de una carga en Rosario. El problema ahí es otro. Ahora, el problema de robo mayormente ¿dónde se concentra? El negocio es otro, por eso no tenés robo. El negocio es otro, exacto. Pero lo fue, tendría su problema. Lo fue en su momento cuando no tenías el tema del narcotráfico tan metido en Rosario, entonces había que, la balanza había que ponderarla con el tema de los secuestros express. Exacto. Entonces yo participé incluso en una mesa con un famoso ministro del Interior donde fue muy claro y dijo, cuando tenés que meterla en la balanza el tema del secuestro express, tenés que liberar el tema de la piratería. ¿Qué deja más plata? El narcotráfico creo que en Rosario pasó eso, por eso no tenés esa incidencia hoy. Después en lo que es el AMBA, el conurbano bonaerense, tenés en este orden. Zona sur, zona oeste, zona norte. En zona norte, el corredor de la riqueza, la ruta 9, entre Buenos Aires y Rosario, pero antes de llegar a Rosario, ahí se concentra el robo. Y después tenés cargas que, por ejemplo, te vienen subiendo, no lo que baja, porque baja al sur, a la isla, bajan insumos y sube producto terminado. Entonces ahí tenés alta exposición. Pero ya incluso ni siquiera tenés la frecuencia que tenías años atrás. Años atrás había mucha frecuencia de robo, incluso robaban a más de 2.000 kilómetros abajo y los camiones desaparecían, no había forma de encontrarlos. Hoy no estás teniendo ese tipo de eventos. El pirata del asfalto está buscando que el lugar entre donde roba y reduce la carga sea lo más cercano posible, porque distancias muy largas lo exponen mucho. No, y el costo operativo que tiene. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias.
Esta es la primera de un programa de charlas a lo largo del año que hemos desarrollado. Queremos dar un punto de vista distinto, no solamente sobre cobertura, sino también con amigos que nos den otro punto, otra óptica al negocio. La próxima charla va a ser el 19 de junio. Vamos a hablar sobre sumas aseguradas e infraseguro. Nos va a ayudar en la presentación el ingeniero Roberto Radier, que es un amigo de la casa y que tiene muchos años en el seguro. Así que los convocamos, los esperamos a aquellos que nos han seguido en forma virtual. Los invitamos formalmente para